Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Laboratorio PRL 360. Seguimos con la serie de neuroquímica del liderazgo en PRL y hoy vamos a tratar la oxitocina, la química de la confianza. A ver qué os parece, porque puede ser un capítulo muy interesante. Hemos oído hablar mucho sobre la oxitocina y creo que tiene mucha relación con la prevención de riesgos laborales. Arrancamos. Imaginar un equipo donde las personas se ayudan, se avisan cuando ven un riesgo y se preocupan por la seguridad de los demás. Ahora, imaginar otro equipo donde cada uno va a lo suyo. Nadie avisa, nadie interviene. La diferencia muchas veces no está en los procedimientos, sino puede estar en el cerebro, la oxitocina. Vamos a ver qué es la oxitocina. Una explicación muy simple, pero que nos puede ayudar a ver o cómo funciona este neuroquímico. La oxitocina es el neurotransmisor relacionado con la confianza, cooperación, vínculos sociales y empatía. La clave es, la oxitocina es la química que permite que los equipos funcionen como equipos. Ya vamos viendo poco a poco por dónde van más o menos los tiros, diría, de este neuroquímico y a lo mejor también cómo lo podremos llegar a aplicar. La oxitocina y el comportamiento humano. Cuando la oxitocina aumenta también la confianza entre las personas, mejor colaboración y aparece más preocupación por el bienestar del grupo. Esto favorece comportamientos como ayudarse, avisar de los peligros y cuidar a los compañeros. Creo que este neuroquímico es muy interesante y se tendría que ir desarrollando poco a poco para fomentar todo esto y lo que la oxitocina nos proporciona. Como veis, muchas veces que hablamos de estos neurotransmisores que aportan cosas buenas, nos ayuda a tener ese ambiente o esa cultura de seguridad que nos los va a estimular. Porque, ya veis, aumento de confianza entre personas, mejor colaboración y preocupación por el bienestar del grupo. Al final son rasgos que van relacionados con una buena cultura y un buen ambiente de trabajo. ¿Qué tiene que ver la oxitocina con la seguridad laboral? Muchos accidentes se evitan cuando alguien dice como, oye, cuidado con eso. Creo que eso no es seguro. Déjame ayudarte. Estamos viendo unas situaciones de la actitud cuestionadora. Gente que cuando ve trabajos o le mandan trabajos aplica su actitud cuestionadora y dice, esto no es seguro, puedo ayudarte o cuidado, por si no habías visto esta situación. Eso ocurre cuando existe confianza entre las personas. Por eso, al final, funcionamos como equipo. Y cuando no hay confianza, la gente no interviene. Cada uno se centra en lo suyo y aparecen comportamientos individuales. Y la seguridad deja de ser colectiva. Sí que es verdad que si tenemos una cultura donde pasamos del equipo a lo individual, vamos a tener un problema. Los ambientes que normalmente tenemos, que son más individualistas, en algunos estudios he leído, y ya os los pondré o ya haré un podcast concreto sobre eso, un capítulo, perdón, pero sí que es verdad que la actitud individualista nos aumenta los incidentes y posiblemente después también vengan los accidentes. Por eso es muy importante crear ese ambiente y además poder desarrollar la oxitocina para poco a poco dejar de lado lo más individual y volver a lo colectivo. Al final, los seres humanos somos personas de grupo. Actualmente, y hay vertientes que nos hablan de que cada vez más somos más individualistas, pero
al final, y se ha visto que muchas veces estas situaciones nos van a llevar a que nuestra salud mental pues no esté todo lo bien que tendría que estar. Sí que también hay situaciones donde a veces decidimos apartarnos, pero los humanos estamos hechos para estar en grupo. Y además, algunas de las medidas que se habla en mejorar la salud mental es ver a los amigos, ver a la familia y sobre todo gente que se preocupe por nosotros. Ese sentimiento que ves que la gente se preocupa y así, eso también nos ayuda a estar mejor. Pues todo esto, si lo trasladamos a los ambientes laborales, creo que tener un buen ambiente de equipo y donde la gente se preocupe de los demás es muy importante y sobre todo nos va a ayudar a desarrollar este neuroquímico que nos puede aportar mucho más y sobre todo también nos puede despertar esa mirada cuestionadora que en prevención es muy importante porque muchas veces nosotros no lo vemos todo o vamos pensando en nuestras cosas o en lo que tenemos y lo importante es de que si alguien no lo ve al trabajar con un equipo pues que los demás sí que lo vean y nos lo aporten. El gran problema en muchas empresas, creo que poco a poco ya he ido adelantando esta situación, pero voy a poner algunos más. Hay culturas organizativas que bloquean la oxitocina. ¿Por qué? Porque hay una excesiva competitividad. ¿Qué nos pasa? Pues que al final la competitividad nos ve a nosotros como rivales de los demás, volvemos al individualismo, no trabajamos en equipo y disminuimos ese neuroquímico. Miedo a señalar los errores. En algunas culturas organizativas pues hay miedo en decir eso lo estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo estás haciendo a una persona de una jerarquía superior a la tuya y y que no tolera bien que le digan cómo tienen que hacer las cosas o porque esa cultura pues ha eliminado lo de señalar los errores. Está mal visto porque después te señalan o te esbroncan a ti. Por eso es muy importante lo de poder decir siempre todos los errores. Porque tenemos un liderazgo distante. Esto también es muy importante. Siempre en los equipos hay personas que tienen que ejercer esa labor de liderazgo. Y si tenemos un liderazgo distante o lejano, nos va a perder esta figura. ¿Y qué va a pasar? Pues que nos encontramos en situaciones donde no hay una persona que diga las pautas o cómo marcar o cómo ejercer esa buena cultura, eso desaparece y al final cada uno va por su camino. Volvemos al individualismo también. Y falta de relaciones humanas. Es importante que la gente tenga buenas relaciones en las culturas organizativas, pero sí que es verdad que cada uno somos como somos y eso va a costar. Y además hay gente que tenemos más afinidad y otras que menos. Pero sí que es verdad que aunque no tengamos buena afinidad o seamos o ha habido algún problema, la cultura de mantener una buena comunicación y unas buenas relaciones humanas en el trabajo, no hace falta que seamos amigos, sino hace falta que seamos al final compañeros y compañeras de trabajo por respetar ese mínimo. Porque las personas que trabajan juntas, pero no trabajan como equipo. Esta frase la he oído últimamente mucho. Las personas muchas veces en las empresas y en las culturas organizativas trabajamos juntos, pero muchas veces cada uno vamos por nuestra parte porque tenemos nuestras metas o tenemos esa elevada competitividad. Y no trabajar como equipo es un gran problema,
porque no todo lo vemos siempre una misma persona, sino que es al final el seno del grupo quien tiene esa visión más de 360 grados. ¿Cómo activar la oxitocina en los equipos? Vamos a dar unas pequeñas herramientas prácticas para que podáis poco a poco ir aplicándolo también en vuestras empresas, en las culturas organizativas y al final en los equipos. Es muy importante y por eso número 1 he puesto la cercanía del liderazgo. Los líderes accesibles generan más confianza. Es muy importante que el líder esté al lado del equipo, porque cuando un líder se nos desconecta, muchas veces volvemos a perder esa confianza y todo el mundo va a la suya, porque muchas veces vivimos en un mundo y se nos ha enseñado cada vez más individualista, más egoísta con nosotros mismos y al final se nos va a perder mucha de esa esencia. Por eso que el liderazgo tiene que ser cercano y siempre un liderazgo de ayudar y, como digo yo y mucha gente últimamente, de hacer brillar a las personas que tenemos en ese equipo y no machacarlas. Trabajo en equipo real. Actividades donde las personas colaboran y se apoyan. Es muy importante y si hace falta hacer terapias o hacer juegos para que la gente vuelva a trabajar en equipo real, personas que colaboran y se apoyen entre ellas. A veces, por temas del trabajo, situaciones que se dan o ambientes, muchas veces dejamos de colaborar y de apoyarnos entre nosotros y nosotras. Por eso es muy importante poco a poco de volver a unir esos nexos y también, y si hace falta, hacer esas reuniones con, puede ser coach y así, para poder generar esa sinergia de trabajo en equipo real, donde se colabore y se apoyan. Y cuando salen problemas, pues lo mismo, tanto para lo bueno como para lo malo. Por eso es muy importante el trabajo en equipo y que sea real, no sea algo ficticio. Reuniones de seguridad participativas. Muy importante que en estas reuniones todo el mundo pueda decir su versión, lo que opine y sobre todo pregunte si tiene dudas. Que nadie se le quede nada en el tintero, porque si no, después vendrán los problemas. Es muy importante que estas reuniones quede todo muy claro y se marque los límites y la forma de trabajar. Y si hay dudas, se pregunten. Y si hay algo que no gusta o que no lo veis seguro, se cuestione. Sé que es una situación difícil y que cuesta, pero poco a poco tenemos que ir trabajando a tener esa cultura donde todo el mundo puede participar y sobre todo en estas reuniones, y lo he dicho muchas veces, adecuar el lenguaje que hablamos de estas reuniones para que lo pueda entender todo el mundo. Cultura de ayuda mutua. Normalizar frases como te cubro, vamos a hacerlo juntos. Yo sí que es verdad que he crecido en una cultura de ayuda mutua, porque trabajar en el mundo sanitario, sobre todo en prehospitalaria, en las ambulancias, es una cultura de ayuda mutua, porque trabajamos dos y hasta que no llegan las unidades de refuerzo, las unidades más especializadas, pues eres dos y lo tienes que sacar. Por eso yo ya lo he vivido y lo intento aplicar mucho. El problema, como os he dicho yo, que la sociedad cada vez es más individualista y no tiene esa cultura. Pues poco a poco volver. Y esto no se consigue de un día para otro. Esto se consigue en meses, años y temporadas muy largas, porque cuando tengamos un pequeño bajón, la cultura esta, si no está bien asentada, se nos va a ir para atrás. Por eso es muy importante de ir regándola, como digo yo, como si fuera una planta. El te cubro y vamos a hacerlo juntos es muy importante. Por eso, y si hace falta, hacer talleres, también con coach, personas de psicología, es muy importante poder conseguir esa cultura de ayuda mutua.
Vamos a poner un pequeño ejemplo. En muchos accidentes graves, alguien vio el riesgo, pero nadie intervino. No por falta de conocimiento, sino porque no existía esa confianza suficiente para decirlo. Por eso es muy importante. Todos los riesgos comunicarlos, incidentes, cuasi accidentes, y no esconder nada, porque al final todo lo que escondemos nos va a mermar la oxitocina y nos va a mermar también esa cultura y esa cultura de ayuda mutua, y nos va a perder esa cercanía del liderazgo. Y para ir terminando, la seguridad no solo depende de lo de que cada persona hace, también depende de cómo las personas se cuiden entre ellas. Cuando hay confianza, las personas se protegen. Por eso, como he dicho tantas veces y vuelvo a repetir y no me cansaré de repetirlo, de generar esa buena cultura, ese buen ambiente donde todo el mundo pueda decir la suya y pueda aportar y preguntar. Y la prevención más fuerte no nace del miedo, nace del cuidado mutuo. Espero que os haya gustado este capítulo hablando de la oxitocina, que podéis poco a poco ir aplicando estas situaciones y podéis mejorar esa cultura de seguridad en vuestras empresas. Mucha seguridad y salud para todo el mundo.